Buenas noches, amados hermanos, el Señor les bendiga. Es un precioso tiempo y un precioso día para venir a adorar al Señor en esta tarde y aquí en la iglesia, en este culto de oración que también tiene adoración, tiene alabanza y tiene estudio bíblico. Y el centro de este culto es adorar al Señor nuestro Dios, confiando plenamente en Él, porque vamos a entregarle a Él a nivel congregacional todos nuestros motivos de oración que pasan por decirle y exaltarle a Él, adorarle, pasa por darle las gracias, pasa por decirle al Señor: me está ocurriendo esto, ayúdame Señor, en ti confío, ayúdame a confiar en ti, aumenta nuestra fe, ayuda a nuestra comunión. Te pedimos a ti porque tú has dicho, Señor, que eres nuestro Dios sustentador, nuestro Dios proveedor y el Dios de toda salvación. Eternamente en Él nos sentimos seguros y confiados. A eso venimos en esta noche. Y venimos porque Él es quien nos ha congregado en esta noche. Somos, como está el cántico puesto para esta noche, como unas pequeñas llamas que han sido avivadas por Él. No teníamos luz porque estábamos muertos a causa de nuestros delitos, de nuestros pecados, de la separación. Y aun cuando podíamos tener ojos para ver, tener pies para caminar, corazón incluso para amar incorrectamente, aún así no éramos nada. Pero hoy en día tenemos los ojos puestos en Jesús, tenemos unos pies y unas manos para caminar con Él, tomados de la mano con Él, y tenemos un corazón transformado por Él, libre de pecado, en el sentido de que Él perdonó todos nuestros pecados, y libres de la culpa, porque Él nos ha redimido en la cruz del Calvario, y su sangre preciosa nos ha lavado, nos ha limpiado y nos ha purificado. Amén. Entonces nos ha dado todo para que podamos en esta noche levantarnos en su nombre, adorarle y decirle al Señor: ayúdanos a orar debidamente y correctamente en ti, porque orar es hablar con Dios. Amén. Éxodo 4, al finalizar el capítulo, en el versículo 31, y fue un versículo que compartí incluso la semana pasada, pero que hoy quiero volverlo a retomar porque tenemos la segunda parte del estudio centrados en el capítulo 4, lo finalizamos hoy. Dice que cuando Moisés y Aarón contaron al pueblo todo el propósito y el plan de nuestro Dios y mostraron las señales y las maravillas que el Señor estaba revelando a su pueblo escogido, a Israel, dice que el pueblo creyó, y al oír que Jehová, el Señor nuestro Dios, había visitado a los hijos de Israel y que había visto su aflicción, entonces ellos se inclinaron y adoraron. El Señor todavía está aquí porque Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre, y Él ha visto nuestra aflicción, tanto que Él vino y se hizo hombre y murió por nuestros pecados. Y entonces, como pueblo del Señor, ¿cómo no inclinarnos y adorarle a Él? De esa manera, entonces, inclinamos nuestros rostros al Señor, cerramos nuestros ojos y le adoramos por medio de la oración y le decimos: Padre Celestial, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor, queremos exaltarte con todo nuestro corazón que tú, Señor, estás transformando y que has hecho nuevo, Señor. Un corazón limpio y purificado por la redención, por esa preciosa obra de salvación, Señor Jesucristo. Gracias porque aquí estamos, Señor, con ese corazón
nuevo en ti, Señor, dispuestos, Señor, a ser levantados por ti, porque tú estás aquí, porque tú vives y porque tú reinas, Señor, porque eres el Señor y eres nuestro Dios. Y juntos, Señor, podemos, tomados de la mano, darte gracias por tu inmesurable gracia y tus bondades, tu misericordia, tu gran favor siempre y permanentemente. Señor, entregamos a ti, Señor, en esta tarde, Señor, toda nuestro ser, Señor, todo nuestro corazón, toda nuestra alma, nuestra mente, porque así queremos adorarte y adorarte en espíritu y en verdad. Unos cuantos de tus hijos, Señor, la iglesia amada, la iglesia cristiana evangélica de Recife, congregados por amor a tu nombre para adorarte, Señor, y para orar juntos, tomados de la mano y unidos en un mismo sentir y en un mismo Señor y en un mismo espíritu, el espíritu de nuestro Dios. Gracias por el regalo de la gracia, gracias por el regalo de ser templos del Espíritu Santo. Señor, perdona nuestros pecados, Señor. Los confesamos siempre, Señor, constantemente a ti, Señor, porque pecamos y te fallamos. Pero gracias te damos porque tú nos guardas de no pecar deliberadamente. El día que esto ocurre, Señor, que nuestro arrepentimiento sea inmediato. Y gracias porque tú puedes perdonarnos de esa preciosa manera que es en tu voluntad. Señor, entregamos todo este culto en tus manos. Seas tú dirigiéndolo de principio a fin y guiándonos, Señor, por tu gran amor y por tu misericordia. Protege tu palabra y protege nuestras vidas. Señor, hágase tu voluntad y líbranos, Señor, del maligno. No nos dejes caer en la tentación, Señor, te lo pedimos. Nos sentimos protegidos por ti, oh Dios, porque eres el Dios protector. Señor Jesús, eres nuestro Salvador, eres Dios, eres el Señor. En tu nombre oramos y te damos las gracias. Amén. Amados hermanos, bienvenidos. Pongámonos de pie y adoremos juntos al Señor en esta mañana, en esta tarde, conscientes de nuestra imperfección, pero con el enfoque correcto. Seguimos hacia esa meta en este año 2025, haciendo nuestro mejor esfuerzo. Lema de nuestra iglesia, basado en Filipenses capítulo 3, versículos del 12 al 14. Desconectémonos de los móviles y conectémonos en espíritu y en verdad. Si lo necesito para algo importante en el sentido como Stuart de que necesita un traductor, ahí está. ¿Vale? Muy bien. Y así entonces, como dice la palabra en Mateo 22, versículo 37, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Queremos hoy dar especial énfasis a orar. Vamos a dar el primer lugar hoy a orar. Cantamos 3 alabanzas al Señor y luego oramos y tenemos la última parte del culto con el estudio bíblico. Digámosle al Señor que bueno es alabarle, bueno es alabar al Señor y cantar salmos a tu nombre. Amén. torno ya sin paz.
o de tanto esperar, ya perdiendo tu canción está. Puedes creer que su mano está en ti, seguro estás, nunca te ha de abandonar. Eres su gozo y su gran tesoro aquí. Quien la buena obra empezó, quien la buena obra empezó, será fiel en completarla. Él es fiel en completarla. El que la comenzó será fiel en completarla en ti. Quien la buena obra empezó, quien la buena obra empezó, será fiel en completarla. Él es fiel en completarla. El que la comenzó será fiel en completarla en ti. Como pequeñas llamas encendidos por nuestro Señor Jesucristo. Nos quedan unos 20 minutos, espero que sí, que rinda, que podamos redimir el tiempo. Y desde ya los invito a que abran las Biblias en el libro de Éxodo, en el capítulo 4. Dios mediante, vamos a tener hoy la conclusión de este capítulo, de este pasaje, de este tema que se ha dividido en dos partes. El tema general es liberación ayer, hoy y siempre, basado en el libro de Éxodo, un estudio bíblico, expositivo y muy capítulo a capítulo sobre un libro tan precioso. Todos son preciosos, pero este es tremendo. Me encanta Éxodo. Y entonces eh, veíamos allí en el estudio bíblico, en el capítulo 4, después de ver eh, cómo Moisés está siendo preparado por el Señor y cómo el Señor se le revela para mostrarle las señales, irlo depurando, habiéndolo sacado de Egipto. Ahora él vuelve a Egipto y entonces este pasaje se ha titulado así, Regresando a Egipto, porque era necesario en el caso de Moisés regresar a Egipto. Recuerden que él huyó de Egipto porque cometió un error. Dios lo permitió para que saliera, porque muy posiblemente si no era así, saben que él fue criado en el palacio, ¿vale? Y estaba muy cómodo, entre comillas, pero aún así él sentía el sufrir de su pueblo en servidumbre. Todo esto ya lo hemos explicado y lo hemos ido detallando poco a poco, pero él vuelve a Egipto, el Señor lo vuelve a Egipto. Y es como necesario volver a Egipto, pero volver no para caer de nuevo, sino volver a Egipto para en el nombre del Señor vencer aquello que es del pasado y ser ya liberados para caminar en esa liberación. Y aquí recuerden que es la esclavitud y en nuestro caso, volver a ese Egipto para ser liberados de la esclavitud del pecado que ya fue hecho con el Cordero de Dios, con nuestro Señor y nuestro Salvador. Hago lectura del pasaje que se había marcado
desde los versículos 18 al 31 para que recordemos y luego de una manera concreta y breve. Dice en la Reina Valera, versículo 18, capítulo 4, libro de Éxodo. Éxodo significa salida, ¿vale? Salida, ¿vale? Y sabemos realmente cuál fue la salida y cuál es nuestra salida. Entonces, con todo lo que había ocurrido en los capítulos, especialmente en el capítulo 4, en la parte inicial, versículos del 1 al 17, entonces Moisés regresó junto a su suegro Jetro y le dijo, ya recuerden, ya tenía familia, ya tenía unos hijos, Séfora, su esposa, mira, Jetro, iré ahora y volveré a Egipto, a donde están mis hermanos, para ver si aún viven. Recuerden que Warren Wilber nos hizo caer en cuenta que aquí él se autoengaña y casi que miente, una verdad a medias. Si el Señor le había dicho que vivían, que lo iba a mandar a regreso para que lo sacara, ¿vale? Pero entonces Jetro le dice, ven paz. Entonces dijo también el Señor a Moisés en Madián, regresa a Egipto. Entonces, nótese que quien le da la orden es el Señor, regresa a Egipto, porque han muerto todos los que procuraban tu muerte, ¿vale? Ya explicamos un poco esto también profético, que luego se cumplió en el Señor Jesucristo. De Egipto llamé a mi hijo, recuérdenlo, y hicimos la cita. Entonces Moisés tomó a su mujer y a sus hijos, los puso sobre un asno y volvió a la tierra de Egipto. Tomó también Moisés la vara de Dios en su mano. Y el Señor le dijo, cuando hayas vuelto a Egipto, ocúpate de hacer delante del faraón todas las maravillas que he puesto en tus manos, pero yo endureceré su corazón, de modo que no dejará ir al pueblo. Entonces dirás al faraón, el Señor ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito. Ya te he dicho que dejes ir a mi hijo para que me sirva, pero si te niegas a dejarlo ir, yo mataré a tu hijo, a tu primogénito. Aconteció que en el camino el Señor le salió al encuentro en una posada a Moisés con su familia y quiso matarlo. Estábamos ya, entonces ahí quedamos explicando esto, que realmente el tema ahí es la circuncisión. Entonces quedamos en que hoy vamos a mirar la cuestión de la circuncisión ayer, hoy y siempre, igual como el Señor Jesucristo. Porque aun cuando realmente físicamente no nos compete hoy en día a nosotros cumplir ese requisito de la ley, sí que somos llamados a circuncidarnos y lo vamos a explicar bíblicamente y cómo lo explica el Nuevo Testamento. Entonces aquí fue por eso. O sea, aquí hay una desobediencia, hablamos que hay un descuido también. Y entonces hablamos, no es que Dios quiera matarlo por matarlo, pero es decir, estaba corriendo y teniendo peligro de muerte por desobedecer al Señor o por estar despistado. Entonces Séfora tomó un pedernal en medio de la circunstancia, ¿vale? Hay una situación de emergencia y entonces hace la cirugía en medio de esa situación de emergencia. Ella es la que hace la cirugía y entonces dice que Séfora tomó un pedernal afilado, sí, en forma de cuchillo de pedernal, ¿vale? Cortó el prepucio de su hijo y lo echó a los pies de Moisés diciendo, y recuerden que esto está basado bíblicamente en Génesis 17, cuando el Señor hace el pacto con Abraham, parte del pacto, es decir, la señal del pacto era la circuncisión con Abraham. Como con Noé fue el arco iris, con Abraham era la circuncisión. Por lo tanto, todo israelita tenía que llevar esta señal, hacer esta señal. O sea, que era vital, era importante para los israelitas, no para nosotros. Pero nos encontramos luego que al iniciar la iglesia, el pueblo del nuevo pacto, los judíos que están creyendo quieren obligar a los creyentes a como a judaizarlos y a obligarnos, digo obligarnos, a que nosotros teníamos que hacer. Recuerden que nosotros somos gentiles, no somos israelitas. Luego lo explicamos un poquito y exactamente en qué va esto. Entonces lo echó a los pies de Moisés y le dijo, la verdad, tú eres mi esposo de sangre. Luego Jehová lo dejó ir. Ella había dicho esposo de sangre a causa de la circuncisión, y aquí lo aclara la misma palabra. Jehová dijo a Aarón, ve a recibir a Moisés al desierto. Él fue, lo encontró en el monte de Dios y lo besó. Aquí ya viene la parte donde tiene el encuentro con su hermano, tal cual como el Señor se lo había dicho, dispuesto. Entonces contó Moisés a Aarón todas las palabras que le enviaba Jehová y todas las señales que le había dado. Fueron pues Moisés y Aarón y reunieron a todos los ancianos de los hijos de Israel. Aarón les contó todas las cosas que Jehová había dicho a Moisés e hizo las señales delante de los ojos del pueblo, señales que habían sido ya
mostradas y escritas en el capítulo 4 del libro de Éxodo. El pueblo creyó y al oír que Jehová había visitado a los hijos de Israel y que había visto su aflicción, se inclinaron y adoraron, que era el versículo con el cual dábamos inicio al culto de oración y estudio bíblico. Entonces, el haber desobedecido el mandato de Dios provoca entonces, por así decirlo, la intervención de nuestro Dios. No se podía pasar por en alto, aparte de la misión que él iba a hacer delante de lo que se llama el representante, el colaborador de Satanás, ¿sí? Y entre comillas, dueño del mundo a través del imperio egipcio. Y aquí el Señor tiene que detenerlo al punto de decirle, cuidado, puedes morir. Entonces así es que tenemos que interpretar esta parte, cuidado, puedes morir, es importante. Y Séfora entonces se da cuenta uno mismo, esposo de sangre, va a ser el máximo líder de su pueblo y entonces a través de esta situación el Señor le hace ver la seriedad de este tema, el tema de la circuncisión. Vemos allí en la palabra que fue Sébora quien lleva a cabo el rito de la circuncisión en su hijo, Gerson, para salvar la vida de Moisés. ¿Ve? Y lo hizo como un acto de fe, dicen los estudiosos, reclamando la promesa del pacto con Abraham que implicaba la redención por medio de la sangre. Ese es el significado. ¿Vale? Y el desconfiar en lo que se llama la naturaleza humana, es decir, lo que llama la carne. Ahí viene ligado. ¿Por qué? ¿Por qué el prepucio? ¿Por qué? Porque es la carne. ¿Vale? Carne versus espíritu, dice Gálatas. Entonces hay que cortarlo. ¿Vale? Y señal del pacto y señal del pacto que ya el Señor lo había mostrado bien en Génesis 17. Luego lo leemos y si no, pues apunten lo que ahí es la primera vez donde eso se empieza a practicar y hacer, y eso ya lo sabía. O sea, que recuerden que los orígenes del pueblo de Israel están en Abraham, el padre de la fe, pero el padre de esa familia, de Isaac, de Esaú y de Jacob, las 12 tribus de Israel. Ahí viene la línea. Y entonces, después de la circuncisión de su hijo, quizás cuando regresaron a Egipto, Moisés se dio cuenta del problema. Y ya entonces, solucionado este, le envía de regreso a Séfora y a sus hijos junto con su padre. Luego más adelante Jetro vuelve e involucra a la familia, pero allí él tenía que ir, como por así decirlo, a una misión específica. Circuncisión en el diccionario bíblico que tenemos dice corte de prepucio, del prepucio, y es la señal que está en Génesis 17 del pacto que Dios había hecho con Abraham, así como lo fue el arco iris en la señal del pacto con Noé. En este caso, era el pacto con Abraham, la señal era la circuncisión. Es la extirpación quirúrgica del prepucio de, sobre todo, un niño varón, porque a los 8 días tenía que ser circuncidado. ¿Vale? Entonces, la palabra circuncidar significa eso, cortar alrededor del prepucio. ¿Vale? Y es como un rito religioso. Y la circuncisión era necesaria y obligatoria para todos los descendientes de Abraham. Lo veíamos también en formación bíblica de Moclan, estudiando los 5 libros del Pentateuco, ¿vale? Una señal del pacto que Dios hizo con él. Así dice en Génesis, dice que en Génesis 17, versículos del 9 al 14, dice así, dijo además Dios a Abraham, tú pues guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti, por sus generaciones. Este es mi pacto con ustedes y tu descendencia después de ti, y que ustedes guardarán. Entonces eso es lo que luego recoge bien Moisés en los libros de la ley. ¿Vale? Todo varón de entre ustedes será circuncidado. Serán circuncidados en la carne de su prepucio. Y eso será la señal de mi pacto con ustedes. A la edad de 8 días será circuncidado entre ustedes todo varón por sus generaciones.
Asimismo, el siervo nacido en tu casa o que sea comprado con dinero a cualquier extranjero que no sea de tu descendencia, ciertamente ha de ser circuncidado el siervo nacido en tu casa o el comprado con tu dinero. Así estará mi pacto en la carne de ustedes como un pacto perpetuo. Pero el varón incircunciso que no es circuncidado en la carne de su prepucio, esa persona será cortada entre su pueblo porque ha quebrantado mi pacto. Vale. Aquí se suelen pegar mucho los judaizantes para decir que eso es todavía efectivo para nosotros, porque no. Pero entonces niegan la mayor en Cristo. Cristo vale, nos dice que somos libres en Él y lo explica, y Pablo lo explica. Y fue parte de lo que se llama la asamblea, la primera asamblea de la iglesia primitiva, porque fue un tema que dividió fuertemente a la iglesia primitiva. Y ahí tenemos corrección de ello, ¿vale? Entonces, en Hechos 7 incluso se dice así, dice, Dios le dio el pacto de la circuncisión y así Abraham vino a ser el padre de Isaac y lo circuncidó al octavo día, e Isaac vino a ser el padre de Jacob y Jacob de los 12 patriarcas. Y entonces Moisés, ¿qué pasó? Entonces, de ahí está el problema que se nos registra en Éxodo 4. Y si iba a ir a Faraón, ¿cómo iba a ir así si no había hecho lo más importante en la obediencia y en la obediencia del mandato de nuestro Dios? Y Levítico lo recoge acerca de lo que se llama el Antiguo Testamento, y Josué también lo recoge en el capítulo 5, y luego vemos cómo el Señor Jesucristo en Lucas 1:59, a él lo circuncidaron. En Hechos 16:3 vemos también cómo circuncidan a Juan Bautista, lo hace su padre Zacarías. Luego vemos en Filipenses 3:5 cómo también Pablo, aun cuando no estaba obligado, Timoteo circuncida a Timoteo y explica por qué lo hace, ¿vale? E incluso el mismo Pablo, dando referencias de él en lo que se llama la carta de presentación como el apóstol a los gentiles, dice circuncidado a los 8 días de nacer, él, Pablo, ¿vale? Del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, yo, Pablo. Entonces el tema de la circuncisión era algo muy importante. Pero los cristianos del Nuevo Testamento ya no estamos bajo la ley del Antiguo Testamento, porque la cumplimos en Cristo. Y ya no se requiere la circuncisión porque el Señor lo dijo. El Señor Jesucristo lo dijo. Y esto se pone de manifiesto en una serie de pasajes del Nuevo Testamento, entre los cuales se encuentran, no lo voy a leer, pero lo pueden, todo el capítulo 15 del libro de los Hechos nos lleva a la idea de que nosotros no estamos obligados a cumplir este rito de la circuncisión. Entonces la pregunta es, pero la Biblia habla de que nosotros tenemos que ser circuncidados. Entonces somos circuncidados ayer, hoy y siempre. Es del corazón. Y luego el Señor Jesucristo lo enseña. Y este es más perfecto en él. No quiere decir que en los judíos no haya sido perfecto, ¿vale? Pasajes que están como también que acompañan a lo que está escrito en Hechos 15, está en Gálatas, capítulo 2, versículos del 1 al 3. ¿Vale? Por ejemplo, aquí en Gálatas dice, pero ni aun Tito que estaba conmigo fue obligado a circuncidarse, aunque era griego, sin embargo lo circuncidaron, pero porque hubo como un acuerdo allí, pero no estaba obligado. Y aquí lo dice la palabra. En Gálatas 5, del 1 al 11. Especialmente el verso se dice, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión ni la incircuncisión significan nada, ¿ve? Sino la fe que obra por amor. Entonces aquí empiezan a aclararnos bien. O sea, la Biblia nos dice no, pero también nos explica el por qué no. O sea, no es un no, que el Señor lo puede hacer y ya, y punto, y se obedece. Pero el Señor en el Nuevo Testamento nos lo explica y con detalle por qué no a nosotros. Y está la diferencia en el sentido de que hay judíos y hay gentiles en el reino de Dios. ¿Vale?
en Primera de Corintios 7. Vale, por ejemplo, en el 17 al 20 está todo, pero especialmente el verso 15 dice, porque ni la circuncisión es nada, ni la circuncisión sino una nueva creación, dice Primera de Corintios. Colosenses 2, que fue la carta que nuestro hermano llevó al estudio bíblico en los últimos, y él lo explicaba allí cuando llegamos en el capítulo 2, pero lo leo. Colosenses 2, versículo 11 dice, también en él ustedes fueron circuncidados con una circuncisión no hecha por manos, al quitar el cuerpo de la carne mediante la circuncisión de Cristo, habiendo sido sepultados con él en el bautismo, en el cual también han resucitado con él por la fe, en la acción del poder de Dios que lo resucitó de entre los muertos. Y en Filipenses 3, versículos del 1 al 3, especialmente el verso 3 dice, porque nosotros somos la verdadera circuncisión, que adoramos en el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo de Dios, y nos gloriamos en Cristo Jesús, no poniendo la confianza en la carne. Aún así, el Antiguo Testamento también muestra lo que se llama la verdadera circuncisión, no invalidando la circuncisión que está de Génesis 17. Por ejemplo, en Deuteronomio 10, versículo 16 dice, circunciden pues su corazón. Y le dice a Israel, ahí en ese, y no sean más tercos. Acerca de la terquedad veíamos esto en el curso de formación bíblica de Moclan. Romanos 2:29 da todavía más luz dentro del Nuevo Testamento acerca de la circuncisión. Dice, pues es judío el que lo es interiormente. Y la circuncisión es la del corazón, dice Romanos 2:29, por el Espíritu Santo, no por la letra, la alabanza del cual no procede de los hombres, sino de Dios. Es decir, en la salvación las obras de la carne no sirven para nada. No es por obras. Recuerden cuando citábamos también Jeremías 4, que es del Antiguo Testamento y que es del profeta, cuando él dice, quiten los prepucios de sus corazones, dice al pueblo de Israel. Entonces, en esta nueva circuncisión, porque no ha dejado de ser, o sea, el hecho de que nosotros no lo hagamos como los judíos, no deja de ser la circuncisión. O sea, Cristo dice, la circuncisión continúa, pero en Él, libre en Él, pero en Él se trata es de corazón. Es decir, se trata de remover cosas que no agradan a Dios de nuestro corazón. Por eso Pablo decía, y en las cartas, no seamos cristianos carnales, es decir, todavía no se debe haber circuncidado. A eso se refiere. No podemos ser cristianos carnales, porque entonces regresamos a Egipto y nos quedamos allí anclados en Egipto. O sea, el regreso a Egipto significa a nosotros en la aplicación, regreso a Egipto para dejar de ser lo carnal y no llevarlo a mi vida cristiana. Si estamos siendo cristianos carnales, un ejemplo de cristianos carnales. Soy cristiano, vengo a la iglesia, pero viene el carnaval y me disfrazo. Es cultural. Y muchas cosas. Soy cristiano de adultero. Ya le pedí perdón a Dios y Dios me comprende porque, bueno, ya mi matrimonio debe funcionar. Entonces regresaste a Egipto y te quedaste anclado en Egipto, te quedaste enterrado en Egipto. Se trata de regresar a Egipto, pero para cortar la carnalidad que está rodeando nuestro corazón. Porque Dios desea una circuncisión del corazón y Jesús lo dice mucho, especialmente en Mateo 15, 16 al 20. Versículo 17 de Mateo 15 dice así. ¿No entienden que todo lo que entra en la boca va al estómago y luego se elimina? Pero lo que sale de la boca proviene del corazón. Y eso es lo que contamina al hombre, porque del corazón provienen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los robos, los falsos testimonios, las calumnias. Eso es como Egipto, como el mundo, como lo antiguo, como la vieja naturaleza. Y estas cosas son las que contaminan al hombre.
Y lo estaba haciendo en referencia a que sus discípulos estaban siendo criticados porque ellos estaban allí participando de comer y no se estaban lavando las manos. El Señor le da una lección ahí a los fariseos. La circuncisión es más que un acto físico. Es necesario circuncidar el corazón. Es el mensaje para el pueblo del nuevo pacto. Los judíos lo siguen practicando, no podemos criticarlos. Pero un judío que se ha convertido, si lo sigue practicando, tampoco el Señor lo va a condenar, porque eso lo aclara mucho Pablo. Pero ya no le vale de nada, siendo judío. Ahora, y esto se ve todavía hoy en día, siendo gentiles, no es el sábado, porque la Biblia dice no sé qué, y citan, y hay que circuncidarse, y hay que llevar el velo, y hay que ser no sé qué, y no sé qué más. Eso es judaísmo, judaizante, que se ha tratado mucho en los estudios bíblicos los días jueves. La circuncisión de la que habla Pablo es más que una circuncisión física, se trata de una que se hace en el corazón, con el corazón. Y vino una pregunta de nosotros, retórica: ¿y acaso Dios no conoce nuestro corazón? Lo está transformando. Le ha dado vida a ese corazón. Nuestro corazón estaba muerto, aun cuando latiera. Pero estamos hablando espiritualmente, del corazón espiritual. Necesitamos que la circuncisión sea hecha por Dios, porque nuestro corazón es engañoso, lo dice el Señor en Mateo, lo dice el profeta Jeremías en Jeremías 17:9, y el propio profeta Jeremías pidió que Dios lo ayudara a luchar con su propio corazón. Y como termina aquí el pasaje en el verso 31, se inclinaron y adoraron. Y realmente, porque Dios obró también para que Moisés hiciera la circuncisión por medio de Séfora, pero fue Dios. Ahora no vamos a decir que por Séfora, sí, Séfora es el instrumento, pero es Dios quien mueve a Séfora para que haga la circuncisión. Y él es hebreo, él es judío, él es israelita, Moisés. Debido entonces a la nueva circuncisión, nosotros también, como en el verso 31, esto nos lleva a adorar a Dios. La circuncisión sigue siendo ayer, hoy y siempre. Ayer en lo que fue, como fue, que está perfecta también en el ayer. Hoy en Cristo y siempre en Cristo. La circuncisión nos lleva a adorar a Dios. Dios restablece el diseño original para nosotros. El ser humano fue creado para adorar a Dios y adorarlo de corazón. La palabra corazón se usa en la Biblia para referirse al ser interno del ser humano, compuesto de nuestra mente, sentimientos y voluntad, porque Dios nos dotó con esos tres aspectos para que le adoremos. Gracias, Jesús, por poner en la pantalla de hoy Mateo 22:37. Amarás al Señor tu Dios ¿con qué? Con toda tu ¿qué? Y ese corazón, esa alma y esa mente la está transformando nuestro Señor, porque Él es fiel con la obra que empezó en nosotros. Él circuncida nuestros corazones en la cruz del Calvario. Por decirlo, la cruz es como el cuchillo de pedernal que ha cortado el prepucio de nuestros corazones. Por eso es importante creer, porque pasa por el arrepentimiento. Hermanos, terminamos entonces así el capítulo 4. Pequeñas llamas prendidas porque un día fueron traídas a tu luz eterna que nos dio.
Cristo y se une en oración, clamando por España. Nuestras posesiones, nuestros corazones pertenecen al Señor de señores, no importa el precio, salva nuestra España. Las barcas y las redes listas hoy están. Somos pequeñas llamas prendidas porque un día fueron traídas a tu luz eterna que nos dio vida. Por unos pocos que no amaron sus vidas más que a ti. Hoy estamos aquí y nuestra antorcha brilla. Hoy estamos aquí. Una misma visión para un nuevo siglo, generación que levante a Cristo, se une en oración, clamando por España. Nuestras posesiones, nuestros corazones pertenecen al Señor de señores, no importa el precio, salva nuestra España. Las barcas y las redes listas hoy están. Las barcas y las redes listas hoy están.